Bienvenidos a su programa En el Ring. Como ustedes saben, el propósito de este programa es empoderarnos, nutrir nuestro cerebro, escuchar diversas opiniones, cuestionarnos lo que queremos. También queremos, a través de este su espacio, traerles las opiniones, los discursos, los argumentos, las lógicas y las contradicciones lógicas de grandes pensadores. ¿Por qué a veces simplemente somos lo que somos o nos mentimos de creer lo que creemos que somos? N número de temas, diversas personalidades, gente de todo el mundo, en su casa donde se encuentre, para usted, por su canal, Canal 13. Gracias, que lo gocen. Señoras y señores, cuando lo escuché hablar la primera vez dije, bueno, más de 1 millón de seguidores han escuchado esta historia, pero sin duda alguna alguien que vale la pena también reconocer en términos de cómo puede cambiar su vida es la gente que entiende que al final de cuentas la responsabilidad es de uno, de nosotros mismos. Tenemos una capacidad de elegir lo que queremos. Muchas veces decimos, probablemente en mi sangre tengo algo que me en contra de mi destino, o en mi cultura, o en el sistema. Sin embargo, Saad Ebrahim es el hijo de un terrorista. Y él cambió el odio y cambió al mundo. Más de 3 millones de personas han visto su plática y viene ahora con una sorpresa a platicarnos cómo la historia de cada uno es su propia elección. Bienvenido, Saad Ebrahim, the terrorist son. Testigo del terrorismo, promotor de la no violencia. Hello, everyone. Hola, I'm here today estoy to share some aquí stories from my life. para compartir algunas in hopes of anécdotas de mi vida, illustrating con la that esperanza no de matter what ilustrar path que you put on, no importa en qué camino se choose nos to promote ponga, peace. uno puede elegir promover la paz. Before I begin, I feel Antes the de need iniciar, to siento la explain necesidad de that my explicar story que is mi in no way a historia description of de the ninguna vast manera majority of es Muslim una family descripción de la life. mayoría de las vidas familiares when people musulmanas. take De the hecho, time cuando to la gente se interact toma el with tiempo one para another, it doesn't interactuar take long to con la gente, realize that no for the toma most mucho part, tiempo we darnos all cuenta want the que same en things out general of life. todos queremos lo mismo de la A vida. job Un with a decent empleo wage, con un salario a safe decente, environment to un educate entorno our seguro children, para educar a and nuestros to live in a hijos community y that vivir doesn't en una chastise comunidad us for que our no nos beliefs. critique o no nos haga de menos However, por in every nuestras religion, creencias. Sin embargo, en toda in every religión, population, en toda you'll población, find a small encontramos percentage un of people porcentaje who hold pequeño de so personas fervently que to their beliefs se adhieren tan that they feel fervientemente they a sus must use creencias que any means sienten necessary que deben de utilizar to cualquier make medio others necesario live as para they hacer do. que otros vivan como ellos. On November 5th, El 5 de 1990, noviembre de when I was 1990, 7 years cuando old, tenía yo 7 años, my father mi assassinated padre a man. asesinó a un hombre. That man was Rabbi Ese hombre Meir era Kahana, el rabí the leader of the Jewish Meir Defense League. Kahana, el líder de la While Liga de la attempting to Defensa flee the Judía. scene, my Mientras father intentaba was huir, also mi shot by padre a federal también postal officer. fue baleado And he por and Meir un Kahana were rushed to the hospital agente. with similar gunshot Entonces, wounds. ambos se los llevaron al hospital. Kahana died at Bellevue Hospital Kahama that night. murió en el hospital Bellevue My esa father noche. lived. Mi padre vivió. Although initially Aunque acquitted of the murder inicialmente, while serving time on assault and weapons charges, nada más se le my había father began acusado planning de attacks on a dozen asalto. New York City Y mientras tanto, mi landmarks, papá empezó a planear including ataques tunnels, en muchos sitios de interés en synagogues, Nueva and York, United Nations túneles, headquarters. sinagogas y el centro de las Thankfully, those Naciones plans were Unidas. foiled by an Afortunadamente, FBI informant. esos planes fueron frustrados por un informante de la FBI. Tristemente, el bombardeo del World Trade Center de 1993 no lo fue. A la larga, mi padre, el Sayed Nasser, se le acusó y se le condenó por todo eso. Habiendo crecido en el hogar de un extremista musulmán, quedé muy expuesto a las cosas que la mayoría de las personas temen del Islam. Y sin embargo, aquí estoy frente a ustedes promoviendo la paz. Esto sería imposible en un mundo en donde si todavía nos aferráramos a nuestros prejuicios. Ahora, habiendo declarado esto, quiero ilustrar la trayectoria que me puso mi padre, que por la mayor parte de mi padre
Durante la mayor parte de mi vida, él ha residido en prisiones de seguridad máxima. Unos meses antes de su arresto, me sentó y me explicó que en los últimos fines de semana, él y unos amigos habían estado yendo a un campo de práctica de tiro y me dijo que yo lo iba a ir con él aproximadamente la siguiente mañana. Llegamos a la campo de tiro y allí nos estaba observando la FBI. Cuando me tocó a mí disparar, mi padre me ayudó a sostener el rifle contra mi hombro y me explicó cómo apuntar al objetivo a unos 30 metros. Ese día, la última bala que disparé le pegó a la luz encima del objetivo, para la sorpresa de todos, sobre todo para de mi padre. O sea, ese objetivo estalló en llamas. Y mi tío se volteó con los otros hombres y dijo en árabe: de tal palo, tal astilla. Y todos como que les dio mucha risa ese comentario, pero unos años después es cuando realmente me entendí que les pareció tan gracioso. Pensaron que vieron en mí la misma destrucción de la que era capaz mi padre. Esos hombres, a la larga, serían condenados por colocar una camioneta con 1.500 libras de explosivos en la torre norte de un edificio en Nueva York, que provocó una explosión que mató a 6 personas y lesionó a más de 1,000 personas. Estos son los hombres que yo veía como modelo. Estos eran los hombres a los que yo llamaba amo, que significa tío. El verano, después de que cumplí 7 años, se me obligó a decirle adiós a uno de mis mejores amigos. Su padrastro lo llevaron a vivir, a él y a su familia, a Pakistán para a la larga combatir en Afganistán. En esa época él tenía apenas 10 años. Y por su falta de experiencia se le utilizó para llevar granadas en las fuerzas de ocupación enemigas. Y cuando regresó a Estados Unidos un año después, donde una vez había un niño feliz, teníamos a un veterano solemne de la guerra de Afganistán. Era una sombra de lo que fue. Su inocencia se le había arrebatado por una guerra de la que no tenía por qué formar parte. Esto es lo que le pasa cuando utilizamos la violencia para resolver conflictos. En el estira y afloja de ganar hasta la ventaja estratégica más pequeña contra los enemigos de nuestros enemigos, los hombres han llegado a extremos que parecen inconcebibles para la gente que está resguardada del efecto negativo de la guerra, pero la humanidad ha demostrado que está dispuesta a explotar cualquier recurso hasta las vidas de los niños, todos a nombre de una ideología u otra. Durante esa época, en la guerra de Afganistán, es cuando vino a visitarnos mi abuelo de Egipto. Él no sabía que mi padre lo había traído para tratar de convencerlo de que él regresara a mi familia a Egipto para que mi padre pudiera combatir en la guerra. Porque en esa época Estados Unidos secretamente estaba financiando los hombres musulmanes y a veces niños que iban a Afganistán para combatir a la Unión Soviética. La respuesta de mi abuelo fue: para nada, tu familia es tu responsabilidad. Si tú quieres hacer yihad, quédate aquí y cuídalos. Hasta señaló que en el Islam el profeta Mahoma se refirió a la yihad que excluye la violencia. Y mi abuelo regresó a Egipto pensando que había ganado la discusión, pero mi padre no. Se quedó frustrado nada más y no estaba dispuesto a encontrar una salida no violenta a sus frustraciones. Yo tenía 7 años cuando mi padre fue a la cárcel. Y no hay un día que pase que yo no deseara que él hubiera elegido la paz para su familia. En su lugar, me expuso desde una edad muy joven a la intolerancia y la naturaleza radical del extremismo. Y sin embargo, estoy frente a todos ustedes con un mensaje muy sencillo: que todos nosotros tenemos la capacidad de cambiar nuestro camino. Dediqué años de mi vida joven visitándolo en diferentes cárceles. Todavía recuerdo mi primer viaje a la primera prisión, como si fuera ayer. Era una mañana gris. Mi familia y yo nos habíamos levantado muy temprano para llegar a Nueva York, donde estaba la cárcel. Todos nos metimos en nuestra camionetita
Vetusta y hicimos el camino. Me acuerdo mi nerviosismo cuando entramos al estacionamiento de la prisión. Parecía que nos dividía una bruma del resto del mundo. Caminamos durante un pasillo muy largo, alineado por celdas, que daba privacidad a las familias que visitaban a los reos, y el guardia abrió la puerta de una de las celdas y vi a mi padre sentado en una silla de plástico con un traje naranja, y se puso de pie y sonrió. Y se tomó su tiempo para abrazarme, y luego nos sentamos frente a frente con una mesa en medio. Y lo primero que noté fue la cicatriz quirúrgica que le atravesaba el pecho y el cuello, donde los doctores trataron de extirparle la bala. Me acuerdo que me le quedaba viendo todo ese tiempo, y mientras él y mi madre platicaban, yo me quedaba allí preguntando, ¿cómo afectaría nuestra vida familiar el que él estuviera en la cárcel? Ese primer viaje me estrujó los nervios, pero a medida que pasó el tiempo y todo se volvió una rutina, pasar por los guardias y las bardas altas para poder ver a mi padre, esto se repitió durante años, y a la larga mi mamá se volvió a casar, y entonces decidieron como familia ya interrumpir el contacto con mi padre. También cambiamos nuestros nombres para ocultar nuestra identidad de la comunidad donde vivimos. Es muy raro cuando un ciudadano estadounidense reconoce ser el hijo del primer miembro de una organización de Bin Laden que derramara sangre en suelo estadounidense. Me di cuenta desde muy niño que tenía que tener mucho cuidado a quién le compartía la historia de mi vida, porque las reacciones de la gente han sido de una risa nerviosa y un shock hasta un coraje y amenazas en contra de mi vida. Incluso una vez recibí una herida en la mano tratando de quitarle el cuchillo a quien yo pensé que era mi amigo cuando se lanzó contra mí, exclamando, yo le haría un servicio a este país si yo te matara. Afortunadamente pude escapar sin una lesión seria. Para cuando cumplí 19 años, yo ya me había mudado 20 veces en mi vida, y esa inestabilidad durante mi niñez realmente no me dio la oportunidad de hacerme de muchas amistades. Cada vez que conocía a una o dos personas y me empezaba a sentir cómodo, era momento de empacar y trasladarnos a la siguiente ciudad. Y siendo el niño nuevo perpetuo, siempre era yo el blanco de bullies. Entonces la mayor parte del tiempo lo pasaba en casa leyendo libros, viendo la televisión o jugando jueguitos de video. Y por esas razones mis destrezas sociales me faltaban. Creciendo en un hogar fanático, no estaba yo preparado para el mundo real. Se me crió para juzgar a las personas sobre cuestiones arbitrarias como su raza y religión. Uno de los puntos de cambio en mi vida fue cuando obtuve un trabajo de verano en Busch Gardens, un parque de diversiones en Florida. Ahí quedé expuesto a muchas culturas y muchas personas, y cambió la manera en que yo veía el mundo. Fue instrumental en cambiarlo, porque pude contrastar los estereotipos que me habían enseñado de niño con experiencias de la vida real, con la interacción de la vida real. Y muy pronto me di cuenta que este servicio que me estaba prestando a mí mismo y terminaba con mi juicio con los demás. Quedar expuesto al mundo exterior me mostró mis falacias morales, y me di cuenta de cuán poco la raza o religión o orientación sexual de una persona tenía que ver con la formación del carácter del individuo. Hubo una época en la que me sentía avergonzado por lo que había hecho mi padre y oculté mi identidad. Pero hoy, la mayoría de las veces que se escucha del Oriente Medio en las noticias tiene que ver con algún comportamiento extremista, y yo sabía que podía utilizar mi historia para acabar con esos estereotipos negativos. Si yo pudiera demostrarle a la gente que aun cuando yo había sido sometido a esta ideología violenta e intolerante, yo no me volví fanático. Si yo pudiera mostrarle a la gente eso, si yo pudiera elegir promover la paz, entonces cualquier persona podía hacerlo. No soy mi padre. Y con ese hecho sencillo estoy frente a ustedes como prueba de que la violencia no es inherente a una religión o una raza, y que el hijo no tiene que seguir los caminos del padre. Y si cumplimos con nuestra obligación de vivir en paz y de trabajar para lograr la paz, aun cuando sea muy difícil, a final de cuentas vamos a abandonar esta tierra y dejando un lugar mucho mejor para aquellos que amamos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Espero que les haya movido esta plática, que la cuestionen, que les deje a lo mejor alguna idea para que sobre esa idea
tengan otra idea, que la lleven a la acción. Al final de cuentas, ese es el propósito de todo esto. Le agradecemos muchísimo a la Ciudad de las Ideas, por supuesto a Canal 13 y al Grupo Salinas y a todos los patrocinadores que han hecho posible este Festival de Mentes Brillantes. Compartirles y recordarles que mi Twitter es @roemerandrés. Estoy para servirles. Espero que lo hayan gozado y que nos veamos aquí otra vez la próxima semana. Pasen una buena noche.